La presión. Es un término que a veces se utiliza bastante en el ámbito social, ¿no? Cuando dicen, siento mucha presión por parte de mis padres, siento mucha presión por parte de la familia, hay una gran presión social, ¿no? Exigiendo tal cosa, pues no tiene nada que ver acá, ¿no? Pero sí es un término, debo ser consciente de que se utiliza bastante, ¿no? Se utiliza bastante. En cambio, la presión tiene una ecuación muy simple. La presión que se va a determinar por la letra P es igual a la fuerza que se ejerce dividido entre el área, ¿no? Dicho de otra manera, la presión, ¿no?, es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área, ¿no? Inversamente proporcional. Entonces, la presión tiene la siguiente unidad. Voy a mover un poquito acá. La fuerza, la fuerza se va a medir en newtons y el área se va a medir en metros cuadrados. Entonces, newtons entre metro cuadrado nos da la unidad de presión en el sistema internacional de unidades, el pascal. ¿Sí? Así se llama, el pascal. ¿Ya? Así se conoce, el pascal. Existen otras unidades de medidas de presión, por ejemplo, libras fuerza, ¿no? Pulgada libras fuerza, PSI que se llaman, bares, ¿no? Un bar. Seguramente ustedes habrán visto hay una herramienta que se utiliza para medir la presión interna de las llantas, de los neumáticos de los carros, de las motos, ¿no? Normalmente a veces lo tienen los señores que vulcanizan las cámaras, ¿no? Y ellos ya saben y manejan, pues, ¿no?, qué presión debe tener cierto tipo de llanta, ya sea de moto o ya sea de un carro, ¿no? Entonces, pues, ahí tenemos la presión. ¿Dónde se aplica esto? Aplicaciones. Seguramente ustedes en algún momento en una película yendo a un circo, ¿no? Habrán visto ese espectáculo de la cama de agujas, ¿no? O las camas de clavos, ¿no? No sé si ustedes habrán visto. En el que una persona, ¿no?, se puede echar en esa cama sin que los clavos, pues, eh, penetren en la piel humana, ¿no? Permítame, acá les voy a recortar. Yo le voy a recortar. Ahí podemos notar a una persona, ¿no?, que está echada sobre una cama de clavos. Inclusive hay un experimento que se hace en el cual se infla un globo y después se presiona ese globo sobre una mini cama de clavos, así como ven acá. Y en ambos casos notamos que no revienta el globo y la persona que está sobre el clavo no se lastima. ¿Por qué? Porque, señores, lo que penetra o lo que le permite al metal, en este caso al clavo, sobrepasar la piel humana, en realidad no es la fuerza, sino es la presión. Si tuviéramos un solo clavo, la punta de un clavo obviamente tiene un área muy pequeña, ¿no? Muy pequeña. Entonces, cuanto menor sea el área,
¿no? Manteniendo la misma fuerza, mayor será la presión que se va a ejercer. Si queremos disminuir la presión, habrá que aumentar el área. Pues les decía, la presión y el área son inversamente proporcionales. Entonces, cuando yo agrego más clavos a la cama o a esa madera, entonces lo que estoy haciendo es redistribuir el peso, porque el peso es una fuerza, ¿no? Lo que hago es redistribuir el peso, ¿no? de alrededor del globo de la persona, y entonces van a soportar la fuerza, ¿no? Entonces no se revienta ni se lastima la persona. Donde podemos ver también esto, ¿no? Por ejemplo, cuando construimos una casa, normalmente si es de material noble, lo que hacen los albañiles es cavar, ¿verdad? Donde van a ser las columnas, y hace una especie de lo que ellos llaman zapata. No sé si ustedes habrán visto, ¿no? La zapata no es otra cosa más que un enmallado de acero, ¿no? Más grande, ¿no? Más grande. Las zapatas normalmente son así, ¿verdad? Son enmallados de acero, y sobre eso se extiende pues las columnas, ¿no? ¿Por qué? Porque la columna va a soportar una presión debido al peso de la casa, ¿no? Va a soportar una fuerza. Si en la tierra donde va a sentarse la casa, solamente el área que soporta ese peso fuera el ancho de la columna, fíjense las columnas, fíjate en las columnas de tu casa, que no son más de 20 por 20, 30 por 30, ¿no? Obviamente la casa comenzaría a hundirse. Entonces por eso lo que se hace es agregar pues este enmallado en las bases, y el peso que está soportando la columna va a dividirse entre mayor área, y eso va a evitar de que la presión disminuya y no se hunda la casa, ¿no? En estos casos es conveniente aumentar el área, ¿no? Aumentar el área, ¿para qué? Para disipar la fuerza, ¿no? En este caso la fuerza es el peso, ¿correcto? La fuerza es el peso. ¿En qué situaciones sí es conveniente disminuir el área, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han escuchado a sus mamás o ustedes mismos, ¿no? Decir en la cocina, este cuchillo no corta, ¿no? ¿Han escuchado eso? ¿Qué hacemos? Ya vamos al afilador, o ahí mismo en la huerta tenemos otra piedrita que afila, ¿no? ¿Y qué es eso de echar filo? ¿Mm? ¿Se han preguntado alguna vez qué es echar filo a un cuchillo, a un machete, a una tijera? Lo que realmente estás haciendo, ¿ya? Lo que realmente estás haciendo es gastar, ¿no? De gastar, o sea, reducir el área en donde justamente se va a ejercer la presión en el cuchillo. Permítame compartirles la imagen de un cuchillo. Bueno, todos nosotros conocemos un cuchillo, ¿no? Ahí está. Vamos a poner acá la imagen de un cuchillito. Acá está. Fíjense. Entonces, a una de sus caras se somete a desgaste, ¿no? Esta de acá. ¿Qué se hace? Microscópicamente, lo que se hace es reducir el área en el cual acá va a ser cogido por tu mano, y vas a ejercer una fuerza con tu mano, ¿verdad? Una fuerza. Entonces, si tú reduces el área, ¿no? Aumentas la presión enormemente. Entonces, con una mínima fuerza puedes cortar, con una mínima fuerza puedes, ¿no? Preparar los alimentos. Y esto también se aplica para todos los objetos que para nosotros pues llamamos normalmente echar filo, ¿no? Llamamos echar filo, como por ejemplo el machete, la casa, ¿qué más? La varilla, ¿no? La pala, el hacha, ¿no? Que necesita, por más fuerza que le agregues, ¿no? Pero si no tiene un desgaste en su cara de contacto, pues no vas a avanzar mucho, ¿no?
incluso herramientas un poquito más compuestas como un serrucho, ¿no? Que necesitan tener pues un filo que ustedes llaman un filo en los dientes, pero aparte en los serruchos tienen algo que los carpinteros llaman traba, ¿no? O sea, no son directamente horizontales, sino se desvían cierto ángulo. ¿Para qué? Porque cuando estén cortando la viruta, porque el desgaste genera la viruta, pueda salir de ese corte, o si no, pues se quedaría ahí metido, ¿no? Se quedaría metido ahí. En esos casos conviene reducir el área, ¿sí? En estos casos conviene reducir el área. ¿Para qué? Para aumentar el filo que nosotros llamamos de un cuchillo, de una herramienta de corte, ¿no? Ahora, existen otros instrumentos de corte, por ejemplo, los bisturís quirúrgicos, que vienen en sus filos que ustedes llaman, bañados pues con cristales de diamante que garanticen pues un corte muy limpio sobre la piel, ¿verdad? Entonces el cirujano no se preocupa de ejercer una enorme fuerza, simplemente es una suave fuerza y está efectuando un corte para proceder obviamente a hacer la intervención quirúrgica, ¿no? Para eso. Inclusive ustedes en algún momento por algún descuido, seguramente la yema de sus dedos ha rozado sobre una hoja de papel A4, ¿no? Y de repente se han cortado con eso. ¿Por qué? Porque el área donde ha rozado es tan pequeño, es tan que una simple fuercita ha ejercido una enorme presión. ¿Para qué? Para que te corten, pues, ¿no? Sin salir del campo médico, ya que ahora que se están aplicando las vacunas los familiares, ¿verdad? ¿No? Las vacunas normalmente se aplican pues con las jeringas, y las jeringas tienen las agujas. Esas agujas tienen una punta, ¿no? Si ustedes se fijan bien, tiene un filo, un desgaste, un área pequeñísima que el técnico médico con una mínima fuerza puede penetrar por la dermis y la epidermis, ¿no? Y puedan aplicar la vacuna. ¿Qué pasaría pues, si no tuviera pues eso? Pues sería más doloroso para las personas experimentar pues una vacunación, ¿verdad? Una vacunación. Entonces, no olvidar, ¿no? No olvidar, la presión es la fuerza entre el área, ¿no? Para aumentar la presión debemos disminuir el área. Ejemplo, una tijera, un clavo, el cuchillo. Para disminuir la presión debemos aumentar el área. Ejemplo, en la construcción, las zapatas de las columnas, ¿no? Y ahí también vemos ¿no? de la persona que se echa sobre un tendido de cama de clavos, ¿correcto? ¿En qué se mide la presión? En el sistema internacional la presión se mide en pascales, ¿no? En pascales, así se mide, pascales, ¿correcto? Muy bien. Ahora, nosotros, por ejemplo, hemos estudiado en los estados de la materia, 3 estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso, bajo el contexto de nuestro planeta Tierra. Muy bien. Entonces, nosotros en el planeta Tierra, alrededor del planeta, pues hay una atmósfera, ¿no? Esta atmósfera, que gracias a ella, pues nosotros podemos, se ha desarrollado la vida, porque otros planetas del sistema internacional no tienen o tienen una atmósfera muy densa, pero muy tenue, poco densa, que no es permitido la vida ahí, ¿no? Entonces esta atmósfera es una serie de cúmulos de gas como por ejemplo el oxígeno que nosotros respiramos, ¿no? El dióxido de carbono que emitimos nosotros y también los animales al respirar, ¿no? este Partiré acá la imagen pues de nuestra atmósfera, una imagen más o menos grandecita vamos a buscar.
Ahí está, acá un momento. Vamos a recortar. Entonces, sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo, ¿no? Sobre nuestro cuerpo, arriba de nosotros pues estamos soportando realmente eh, mucha masa de gases, ¿no? Nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, ¿no? Esa cantidad de gases, obviamente, ejercen sobre nuestro cuerpo, si hay una persona acá, una presión, ¿sí? Esos gases ejercen sobre nuestro cuerpo una presión. Dentro del planeta Tierra, a eso se le llama la la presión atmosférica. Normalmente se le conoce como así, un ATM, una atmósfera, ¿correcto? Una atmósfera. Esto fue medido en un experimento, ¿no? Que se conoció. A ver, voy a compartirles acá en el material, ¿no? Que se conoció como el experimento de Torricelli. Ahí está, miren, en el cual juntaba un poco de mercurio. Ustedes saben que el mercurio es un metal líquido, o sea, un metal en estado líquido, y se ponía en un tubo, ¿no? Y luego se inclinaba sobre la bandeja que también contenía mercurio líquido, y observaba que no caía todo al recipiente, sino es que quedaba acá, como pueden notar, 76 centímetros o 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Por eso se dice que la presión atmosférica también equivale, gracias al experimento de Torricelli, a 760 milímetros, ¿no?, de mercurio, una atmósfera. No parece mucho en realidad, pero en realidad es bastante. ¿Qué, qué ganamos nosotros gracias al experimento o gracias, perdón, a la presión atmosférica? Por ejemplo, cuando vamos a tomar nuestra gaseosa, cuando vamos a beber nuestros refrescos, normalmente pues utilizamos una cañita o pajilla que llaman, ¿no? Entonces, lo que tenemos la falsa sensación de que al jalar o al chupar nosotros con nuestra fuerza de nuestros pulmones, estamos tomando la bebida, ¿no? En realidad no es esa. Lo que nosotros jalamos de la cañita es el aire. Como la naturaleza detesta el vacío, entonces la presión atmosférica empuja el líquido sobre ese espacio vacío, y de esa manera nosotros pues está utilizando la presión atmosférica, bebemos pues nuestra gaseosa, nuestro refresco, ¿no? Bebemos nuestra gaseosa, nuestro refresco, ¿correcto? No olviden ahora pues no se hace este tipo de experimento, ¿no? Lo podemos hacer con agua, una bandeja con agua, pero la densidad del agua es mucho menor que la densidad del mercurio, entonces necesitaría pues un tubo más o menos de 2 metros, ¿no? El mercurio es más pesado, entonces por eso era pero ahora pues se sabe que el mercurio es una sustancia muy tóxica. Obviamente pues no sería recomendable ahora hacer este tipo de experimentos, ¿no? Pero sí se puede hacer barómetros. Se llama un barómetro, ya, que mide la presión atmosférica. Barómetro. El barómetro es un instrumento que de medición que nos dice la presión de la atmósfera. Profe, ¿no que era una atmósfera? Sí, pero esto va a cambiar según el nivel al nivel del mar que estés. Si estás al nivel del mar, la presión es una atmósfera. Pero a medida que vas ascendiendo, por ejemplo subiendo por la cordillera de los Andes, esa presión va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo. Y si tu cuerpo, por ejemplo, no está preparado para eso, normalmente se da pues ese fenómeno que enferma a las personas en las alturas, ¿no? Es el soroche. Es más, algunas personas
empiezan a sangrar, ¿no? De la nariz. ¿Por qué pasa eso? Porque su cuerpo está acostumbrado, su corazón está acostumbrado, sus arterias están acostumbradas a trabajar en una presión de una atmósfera, en caso viva por ejemplo en Lima, ¿no? Y cuando asciende, por ejemplo, a las ciudades a una altura como Arequipa, Cusco, ¿no? Cerro de Pasco, cuando ya ascienden a esas alturas muy rápido, sin darle tiempo al cuerpo de aclimatarse o de acostumbrarse, lo que pasa es que el corazón se va a seguir bombeando como si estaría pues bajo una presión de una atmósfera, ¿no? El corazón pues no se da por enterado de que la atmósfera ha descendido, la presión ha descendido. Y esto lo que ocasiona es que las pequeñas arterias que hay en la nariz, ¿no? Pues comiencen a reventarse y a veces genere pues sangrado, ¿no? Sangrado por la nariz. A algunas personas les da mareos, algunos vomitan, ¿no? Se enferman pues terriblemente. Pero otras personas no, ¿eh? Algunas personas que por primera vez ascienden a esas alturas sienten algo, pero no tanto, ¿no? Entonces también creo que debe haber un factor genético. Entonces el barómetro es un instrumento que nos ayuda a medir la presión atmosférica. ¿Cuándo también cambia la presión atmosférica? Cuando estamos próximos a fenómenos climatológicos, a una tormenta. Cuando va a llover, normalmente la presión de la atmósfera desciende, ¿sí? Desciende. Cuando la atmósfera o cuando las presiones cambian rápidamente, generalmente los metales, miren, los metales cambian de temperatura, ¿sí? Cambia de temperatura. Por eso las personas que han tenido un evento traumático y no han podido pues reponer los huesos del cuerpo, nuevamente los traumatólogos lo que hacen es agregar ahí unas platinas, ¿verdad? Una platinada ahí, ¿no? Un platino es un metal, ¿no? ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda regenerarse, ¿no? Sobre todo en las personas adultas que ya nos sanamos muy rápido, a diferencia de los niños. Entonces estas personas son muy sensibles ya a los cambios de presión atmosférica. Entonces ellos sienten, ¿no? Cuando va a llover. ¿Por qué? Porque internamente ese metal, la diferencia de presión hace que se enfríe o se caliente. Y esa pequeña variación es sentido pues en el cuerpo, está en tu interior, ¿no? Y algunas personas comienzan pues a experimentar comezón, a algunos les duele, les quema, ¿no? Dice, ya va a llover, ¿por qué? Ya me comezón mi operado ese, ¿no? Y sí, ahí tienen su explicación, es algo de cierto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando va a llover, la presión atmosférica desciende, baja. Normalmente los meteorólogos tienen ahí ese instrumento llamado barómetro, ¿no? Para que estudien. Si baja muy rápido, entonces se acerca una gran tormenta. Hay que prevenir. Otro instrumento para medir la presión es el manómetro. El manómetro, en cambio, mide la presión en el interior de recipientes contenedores de gases. Lamentablemente se ha hecho muy popular ahora gracias a la pandemia, porque es un instrumento muy buscado. Cuando a veces teníamos un familiar enfermo, ¿no? Andábamos con tu balón de oxígeno y controlábamos, ¿no? El nivel de la presión del balón, ¿no? Con este instrumento, con el manómetro, ¿no? Entonces cuando ya descendía había que hacer una recarga. No confundir manómetros con el barómetro. El barómetro mide la presión de la atmósfera, el exterior, y el manómetro mide la presión dentro de un recipiente contenedor. Normalmente pues el recipiente es un balón de oxígeno, ¿no? También se le podría poner un manómetro, por ejemplo un balón de gas, ¿no? Pero normalmente los balones de gas o de gases te venden por masa, ¿no? Por kilogramos, ¿no? No te venden por la cantidad de gas que contiene, sino por masa. 10 kilogramos, 15 kilogramos, 30 kilogramos. El balón de gas normal doméstico es ese de 10 kilogramos, ¿correcto? Y luego tenemos pues el principio de Pascal. Pascal, físico, no curioso, llegó a una conclusión, ¿no? Que cuando se ejercía que los gases ejercían presión sobre el recipiente contenedor, ¿no? En la misma magnitud y proporción.
y eso ayudaba a que se podría generar lo que ustedes ven acá, una prensa hidráulica, ¿sí? Una prensa hidráulica. Aplicaciones de una prensa hidráulica. Por ejemplo, si ustedes han ido a los talleres mecánicos, ¿no? Habrán visto una herramienta que ellos llaman gata hidráulica. Correcto, una gata hidráulica que utiliza precisamente este principio. Hay varios modelos, ¿no? Hay varios modelos. Acá les voy a compartir uno de el modelo de una, lo conocemos pues como una gata hidráulica, ¿no? Que utiliza ese principio, ¿no? Acá está, vamos a pegarlo. Ahí está, miren, ve. ¿Qué utiliza? Dentro de él hay dos tipos de pistones, ¿no? Uno pequeño y uno más grande. Acá podemos notar, ¿no? El pistón grande está acá. Este es lo que va a levantar al carro o lo que sea que van a levantar. El pistón pequeñito está acá, ¿no? Entonces, dentro de él hay un líquido, nuevamente es aceite, ¿ya? Nuevamente es aceite. Entonces, cuando se ejerce acá una fuerza en el pistón pequeño, normalmente esa fuerza se multiplica en el pistón grande. ¿Cuánto se multiplica? Todo va a depender de esta fórmula, miren, ven, ¿no? Fuerza 1 entre área 1 igual a fuerza 2 entre área 2. Cuanto cuanto menor sea el área 1 y mayor sea el área 2, pues la multiplicación, o si hablamos de máquinas simples, la ventaja mecánica de una prensa hidráulica es bastante. Incluso, ¿no? Incluso, como han podido observar en esta imagen de esta gata hidráulica, le agregan una palanca. Miren, acá hay un fierrito donde va esa palanca. Y ustedes saben que las palancas también multiplican la fuerza, ¿no? De tal manera que ejerciendo por acá una pequeña fuerza, el líquido comienza a circular y comenzamos a levantar pues acá un objeto pesado. Nuevamente es un carro, ¿no? Para poder vulcanizar sus neumáticos, ya que si quisiéramos hacer eso manualmente, pues utilizaríamos mucha de nuestra fuerza, ¿correcto? Hay varios modelos de gatas hidráulicas, ¿no? Hay modelos que tienen pues sus rueditas, hay modelos que tienen una gran área de aplicación, ¿no? Sobre todo si se utiliza por ejemplo en un lugar que no tiene mucho sedimentación, que si tiene tierra, si te ha pasado un pinchazo de la llanta en un camino de tierra lodoso, no puedes poner esta gata de acá porque el área donde va a sentarse el carro es muy pequeña, ¿no? Va a hundirse en el lodo, ¿no? Sí, se utilizan eso a veces. Acá hay otro modelo de gata hidráulica. Últimamente estoy viendo que este tipo de modelos se están popularizando, sobre todo por su movilidad, ¿no? Acá está, miren, ve, es este de acá, ¿no? En los talleres, por lo menos acá veo que se han popularizado bastante. Ya no tanto veo esto era antes, se veía esto, ahora más se ve esto. Hay varios modelos, obviamente, ¿no? Hay varios modelos. Los hay pues con rueditas, sin rueditas, los hay incluso hasta con aparejos más complicados, ¿no? Para levantar mucho más peso, etcétera. Correcto, aquí es donde se utiliza entonces este principio de la prensa hidráulica, donde se utiliza la fórmula de presión, que es fuerza entre área. La presión en este punto, presión 1, la presión en este punto, presión 2. ¿Qué nos conviene? Que este área 1 sea más pequeño y este área 2 sea más grande, ¿sí? Más grande. También lo utilizamos, por ejemplo, en las jeringas, ¿no? En las jeringas, pero en sentido contrario, porque si ustedes ven las jeringas hipodérmicas, ¿no? El pistón por donde aprieta la enfermera es más grande que el lugar donde se aplica, ¿no? Por donde va a pasar el líquido, es más finito, ¿no? Entonces lo que se controla ahí es la velocidad en la cual ingresa el fluido, no tanto con la fuerza con la que ingresa.
Es una aplicación del principio de la presión hidráulica. Acá mismo tenemos un caso que está desarrollado. Yo les invito a, cuando tengan un tiempito libre, a visualizar la resolución de este caso, ¿ya? Porque hay un similar ahí en la evaluación, ¿ya? No olvidar la fórmula también: presión es fuerza entre área, nada más. Presión es fuerza entre área, ¿ok? Presión, no olviden, fuerza entre área. Excelente. Para que aumente la presión, se disminuye el área. Para que disminuya la presión, se aumente el área. Fíjense una cosa, que por más que la fórmula diga fuerza entre área, no tocamos para nada la fuerza, ¿verdad? Nada, para nada, no tocamos la fuerza. Lo que se cambia es el área. Ahí está la clave. Ya, el área de aplicación. ¿Correcto? Si el área es muy pequeña, la presión crece. Ejemplo, el clavo, ¿no? La punta de un clavo, cuanto más punzón, pues con mayor facilidad pues va a penetrar la madera cuando se está dando martillazos. O el hacha, cuando estás pues haciendo tu leña, ¿no? Y más la fuerza que le imprimes, esa palanca, porque el hacha pues tiene un brazo de palanca, ¿no? Y más multiplica tu fuerza, obviamente pues los antiguos madereros pues podían tumbarse un árbol grande, ¿no? Y así se utiliza este tema de la presión. Ahora, dependiendo pues, jóvenes, de su carrera, ustedes van a ver más o menor contenido de esto, ¿ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tengo por acá alumnos de mecánico electricistas, en algún momento van a tener que estudiar, por ejemplo, presión hidráulicas, ¿no? Sistemas hidráulicos, ¿no? Van a ustedes a complementar tipos de, ¿no? tipos de líquidos hidráulicos, válvulas, ¿no? Recipientes contenedores, propiedades, etcétera, etcétera. Este tema solamente es estudios generales, por lo tanto, lo que yo quiero es que ustedes conozcan. He incidido bastante en la parte teórica. La evaluación de esta unidad, salvo una pregunta, es netamente teoría. ¿Sí? Es netamente teoría. Es más, el caso que propone la evaluación de esta unidad es para utilizar y reemplazar directamente la fórmula presión fuerza entre área, nada más. Entonces, por eso me he detenido pacientemente con ustedes a exponerles todo lo referente a la teoría de el tema de presión. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Ninguna, profesor. ¿Se entendió? Muy bien, me alegra. Este tema de presión también, jóvenes, tiene mucho que ver cuando nosotros conducimos una moto, ¿no? Normalmente el área o superficie de contacto son pues las dos ruedas de nuestras motos. Recuerden que cuanto más área de contacto tenga, mayor estabilidad voy a tener al momento de conducir, ¿no? Y cuanto yo aumente más la velocidad de mi motocicleta, el mismo hecho de la velocidad hace de que el área o punto de contacto se reduzca aún más. Y si se reduce más, pues es muy peligroso pues encontrarse con ciertos obstáculos, ¿no? No es igual pues pasar un ladrillo, un cascajo, hay un bulto en la carretera a 40 kilómetros por hora, ¿no? Pones fuerte la mano y normal, ¿no? No te caes, que a 100 kilómetros por hora o 90 kilómetros por hora, ¿verdad? Hay motos que alcanzan esa velocidad. Es casi seguro que vas a perder el control y obviamente pues a esa velocidad es muy probable que tengas serios traumas, ¿no? Tanto en la cabeza como en el cuerpo, y corres el riesgo incluso de fallecer. Lo cual no pasa pues con los autos. Los autos pues tienen llantas más gruesas, la superficie de contacto es más, incluso la ventaja ahí es de que tienen 4 puntos de apoyo, ¿sí?
Por eso es que manejar o conducir a unas velocidades que ya sobrepasen los 50 kilómetros por hora en motos ya se torna peligroso en cualquiera de los escenarios, ¿ya? Imagínate agregar a esta ecuación este, una pista mojada, ¿no? De repente un animalito que se atraviesa en el camino, ¿no? Por eso siempre hay que manejar a la defensiva. Ustedes son jóvenes, siempre están ahí agarrando una moto, tengan en cuenta esos conocimientos, ¿ok? No es tanto el equilibrio, sino la estabilidad que tienes, que ganas, porque la superficie de contacto, ¿no? Cuanto más grande sea es mejor, ¿ya? Cuanto más grande sea es mucho mejor, ¿ok? Muy bien. Les he enviado a sus... Les acabo de enviar el contenido de esta unidad, ¿ya? Son 4 archivos PDF, la que ustedes ya siempre saben, y un archivo en Word. Señores, para rendir la evaluación de esta unidad solamente van a tener un intento. Profe, ¿por qué un intento? Porque en realidad es bien fácil, ¿ya? Yo les recomiendo que le den una lectura. Fíjense, el contenido de esta unidad no es amplio, es pequeñito nada más, son 4 páginas, ¿ok? O visualicemos el video que estamos grabando, ¿no? Ahorita, ¿no? Donde hemos explicado detalle por detalle, ¿sí? Hemos explicado ahí detalle por detalle. No olvidar, el secreto para aumentar o disminuir la presión es el área, ¿sí? Es el área. A mayor área hay menor presión. ¿En qué situaciones conviene? En la construcción, ¿no? Para disipar, la fuerza sobre el piso, ¿no? Nuestros pies, por ejemplo, tienen un área determinada, ¿no? Que nos ayuda a tener más estabilidad. Entonces, cuando nos ponemos los zapatos, ganamos más estabilidad todavía, porque aumentamos el área de contacto del suelo respecto, para que pueda soportar nuestro peso, ¿no? Sin meternos, eso sí, a nuestro punto de equilibrio, ¿no? Ustedes saben que las personas tenemos un centro de masa, un centro de masa porque está por nuestra cadera. Es un punto imaginario realmente, ¿no? Pero respecto a cierto ángulo nos dan ese equilibrio, ¿no? Si nosotros nos inclinamos un ángulo, ya podemos caernos. Hola estimados estudiantes, esperando que estén bien. Vamos a iniciar la resolución de los ejercicios de, en este caso, la unidad número 8, el tema de presión del curso de Física y Química. Muy bien, en este primer enunciado nos dicen que se tiene una superficie, en este caso de una fuerza que se aplica a esta superficie que equivale a 50 newtons, ¿ok? Entonces, y además esa superficie tiene un área de 5 metros cuadrados. De repente acá no se note, pero este 2 equivale a un superíndice, así que es metro cuadrado. Nos piden calcular su presión. Muy bien, apuntando entonces los datos, tenemos que la fuerza que se está aplicando es igual a 50 newtons, ¿correcto? Bien, el área, porque es el área a la cual se está sometiendo, es de 5 metros cuadrados. Entonces, la fórmula de la presión es sencillísima, es igual a la fuerza que se aplica dividido entre la presión. Bien, tenemos la fuerza, correcto, que equivale a 50 newtons. Tenemos el área, sí, que equivale a 5 metros cuadrados. Tener en cuenta que la unidad de medida de presión, la unidad de medida voy a apuntar por acá, es un pascal, se abrevia como P sub A, que en magnitudes es la razón entre newtons dividida entre metros al cuadrado. Quiere decir que si nosotros tenemos metros al cuadrado en otras unidades, por ejemplo en centímetros cuadrados, milímetros cuadrados o kilómetros cuadrados, habrá que necesariamente hacer una conversión. O si tenemos de repente la medida de la fuerza en otra magnitud, por ejemplo en kilopondios o en el sistema inglés en libras fuerza, también habrá que hacer una conversión
Y habrá que recordar la tabla de equivalencias de unidades anteriores. Bien, entonces acá reemplazamos los datos. Tenemos 50 newtons dividido entre 5 metros cuadrados. Entonces 50 entre 5, 10, y newtons entre metro cuadrado es pascal. En este caso obtendríamos la alternativa A, 10 pascales. En este caso nos dicen calcular la presión ejercida por un clavo cuya punta tiene una superficie, o sea, un área de 0,03 milímetros cuadrados. Nuevamente, igual que en el caso anterior, de repente la redacción no se digitó muy bien. Esto es un superíndice, ¿ya? Entonces vamos a apuntar ese dato. El área de esa punta de ese clavo es de 0,03 milímetros cuadrados. Es una magnitud y longitud, pero como es al cuadrado se trata de área. Nos dice cuando su cabeza se golpea con una fuerza de 24 newtons. Muy bien, la fuerza con la cual se está ejerciendo presión sobre esa cabeza del clavo es de 24 newtons. Nos piden calcular su presión. Muy bien, vamos a jugar con las alternativas. Me refiero a que, como ustedes pueden observar, netamente nos están pidiendo en milímetros cuadrados en las 5 alternativas. Por lo tanto, voy a hacer dos cálculos, cuando no me dieran la alternativa y cuando directamente. En este caso directamente sería la fórmula presión es igual a fuerza dividido entre área. Entonces la fuerza es 24 newtons y el área es 0,03 milímetros cuadrados. Entonces la presión es igual a, haciendo una división de 24 entre 1, todo esto entre 3, entre, acá estamos teniendo dos decimales, un decimal exacto entre 100. Entonces tengo una división extremos con extremos y medios con medios. No olvidar que las magnitudes son newtons y milímetros cuadrados. Entonces la presión es igual a 24 por 100, todo dividido entre 3. ¿Podemos simplificar algo? Claro que sí. Podemos sacar tercia de 3, 1, tercia de 24 es 8. Y obtenemos que la presión es igual a 8 por 100, 800. Y la magnitud sería newtons, milímetros cuadrados. Para este caso entonces tendríamos la alternativa C. Ahora, ¿qué pasaría si es que no obtendríamos alternativas y nos pedirían calcular en pascales? Porque como usted recuerda en su manual, la presión es fuerza dividida entre el área y su unidad de medida en el sistema internacional pues es el pascal, que es newtons entre metros cuadrados, ¿no? Newtons entre metros cuadrados, que equivalen, acá está, a un pascal, a un peso. Existen otros sistemas de medidas como son el STG, que es kilogramos fuerza centímetros cuadrados, gramos fuerza metros cuadrados, kilogramos fuerza metros cuadrados. El sistema inglés, que es el PSI, que es libras fuerzas entre pulgadas cuadradas. Y también están las equivalencias en bares, que son múltiplos de la unidad de pascal, que son 10 a la 5 es un bar. Entonces, ¿qué hubiera pasado si nos hubieran pedido en este mismo caso calcular, pero dar la respuesta en pascales? Para dar la respuesta en pascales, la alternativa, la fórmula que voy a hacer es igual a fuerza entre área. Tiene que estar primero pues en newtons en el numerador y en metros cuadrados en el denominador. Entonces habría que hacer una conversión. ¿De qué? De la magnitud del área, ya que el área nos están dando en 0,03, pero es milímetros cuadrados. Entonces habría que hacer una conversión y decimos que acá hay que recordar, y ese es el error a veces que se observa que cometen algunos alumnos, confunden unidades de longitud con unidades de área. No, uno está exponencialmente trabajada, que es el área elevado al cuadrado. Decimos, miren, que un metro es igual a 1000 milímetros. Este dato lo pueden encontrar en la unidad correspondiente. Entonces, si yo quiero calcular un metro cuadrado, será elevar 1000
milímetros, perdón, acá milímetros, pero al cuadrado. Entonces, un metro cuadrado es igual a, aquí ya me convendría trabajar en forma exponencial, pero bueno, se duplican, ¿no? Entonces, un metro cuadrado es igual a 1.000.000 de milímetros cuadrados, porque es 1000 por 1000. Entonces, me convendría mejor trabajar con notación exponencial. ¿Cuántos ceros tengo? 6 ceros. 10 a la 6 milímetros cuadrados. Con ese dato habría que trabajar. Entonces, digo, un metro cuadrado es igual a ¿cuánto? Acá está la conversión. Es igual a 10 a la 6 milímetros cuadrados. Por lo tanto, ahora sí puedo eliminar esto. Entonces, área, voy a hacerlo por acá, sería igual a 0,03, puedo expresarle como 3 dividido entre 100, ¿no? Tema de matemática de fracciones, es una fracción exacta. Y por un metro cuadrado entre 10 a la 6, el área sería igual acá 3 metros cuadrados entre 100 es 10 al cuadrado por 10 a la 6, perdón, 10 a la 6 igual a 3 metros cuadrados entre fracciones, perdón, bases iguales, se suman los exponentes, movemos la pizarra, 6 más 2, 8. Entonces el área equivalente a metros cuadrados sería 3 por 10 a la menos 8. ¿Por qué es negativo el exponente? Porque está pasando al denominador. Metros cuadrados. ¿Ve? Entonces con esta área ya podemos trabajar el cálculo de la presión. En este caso la presión es fuerza, que es ¿cuántos newtons? 24 newtons dividido entre el área. 3 por 10 a la menos 8 metros cuadrados. Entonces este es igual a 24 entre 3, 8. 8 entre por 10 a la 8. ¿Por qué ahora es positivo? Porque nuevamente pasa al numerador, ¿no? Entonces, y queda newtons entre metros cuadrados. Entonces la presión será 8 por 10 a la 8 y newtons entre metros al cuadrado es pascales, ¿no? 10 pascales. Si quisiera convertir aún, ¿no? Esto a bares, hemos visto en la conversión que 10 a las 5 pascales equivalen a un bar, ¿no? Un bar, que es una medida de presión también. Entonces acá tendría que ser 8 por 10 a la 5 por 10 a la 3, porque 5 más 3 es 8 pascales. La presión sería igual. Y esto, 10 a la 5 pascales, es un bar. Entonces obtendría 8 por 10 a la 3 bares. Y aún más, este 10 a la 3 es kilo, porque recordemos que un kilo es igual a 10 a la 3, ¿no? Entonces sería 8 kilobares. Bien, si bien ciertas alternativas no nos permiten llegar hasta esto, pero por si acaso se explica cómo sería el procedimiento si nos pidieran en bares, si nos pedirían en pascales. Mucho cuidado cuando vamos a trabajar unidades de área, no confundir con unidades de longitud. Bien, en este enunciado nos dicen que las áreas de los pistones de una prensa hidráulica son de 0,5 metros cuadrados y 10 metros cuadrados respectivamente. Vamos a calcular la carga que se podría levantar con esa prensa cuando se aplica una fuerza de 0,8 kilonewtons. Esta K, aunque debería estar en mayúscula, representa un múltiplo de base 10, que es kilo, que es por 1000. Vamos a apuntar los datos. Tenemos aquí el área de émbolo, así se llama, más pequeño. Voy a ponerle área 1, que es 0,5 metros cuadrados. El área del émbolo más grande, en este caso área 2, es 10 metros cuadrados. Y se está aplicando una fuerza, en este caso una fuerza 1, de 0,8 kilonewtons. Obviamente nos piden calcular la otra fuerza, ¿no? Que es la fuerza 2.
En estos momentos nota que ya ha aparecido en la parte superior derecha de su pantalla un gráfico que nos muestra cómo sería el corte transversal de esa prensa hidráulica, una prensa genérica, en donde el émbolo es el A1, que está de color rojo. Puede notar que es más pequeño y es donde se está ejerciendo la fuerza 1. De eso se trata una prensa hidráulica, que es una máquina por donde podemos multiplicar la fuerza que nosotros estamos ejerciendo exponencialmente, ¿no? O se multiplica la fuerza de tal manera que esto nos ayuda a levantar cosas o mover cosas muy pesadas. Entonces, nosotros tenemos el dato de la fuerza 1, área 1, nos piden calcular fuerza 2 porque aquí esto es lo que se va a levantar, ¿no? Fuerza 2. Entonces la fórmula que tenemos es que la fuerza 1 dividida entre el área 1 es proporcionalmente o directamente proporcional a la fuerza 2 dividida entre el área 2. Entonces si nos piden calcular la fuerza 2 y los otros dos datos sí que tenemos, vamos a despejar fuerza 2 y obtenemos que es igual a fuerza 1 multiplicado por área 2, todo dividido entre el área 1. Bien, entonces fuerza 2, reemplazamos los datos. Fuerza 1 nos han dado como dato que es 0,8 kilonewtons multiplicado por el área 2, que es 10 metros cuadrados. 10 metros cuadrados, vamos a mover un poquito la pizarra. Ahí está. Todo dividido entre el área 1, que es igual a 0,5 metros cuadrados. Ahí está, 0,5 metros cuadrados. Bien, para trabajar mejor, vamos a hacerlo acá, para trabajar mejor estas unidades, vamos a representarlo por sus equivalentes en fracciones. O sea, 0,8 por decimales 8 entre 10 kilonewtons multiplicado por 10 metros cuadrados, ¿no? Y acá 0,5 es 5 entre 10 metros cuadrados. Eliminar lo que tenemos que eliminar, multiplicamos extremos con extremos, medios con medios. ¿A qué me refiero? A ver, para ser más claro, acá es entre 1. Entonces obtendríamos 8 por 10, acá sería metros cuadrados, kilonewtons, ¿no? entre 10, y acá 5 entre 10 metros cuadrados. Movemos un poquito más la pizarra. Entonces obtendríamos fuerza es igual, otra vez la línea, multiplicamos acá medios, extremos con extremos y medios con medios. Tenemos entonces acá 8 por 10 metros cuadrados por kilonewtons por un poquito más 10, ¿no? Por 10, y acá abajo sería 10 por 5, pero metros cuadrados. Simplificamos, metros cuadrados con metros cuadrados se eliminan, 10 con 10 se elimina, quinta 1, quinta es 2, por lo tanto obtendríamos en el numerador 8 por 2, 16 kilonewtons. Entonces, con una fuerza, perdón, esta era fuerza 2, fuerza 2, fuerza 2. Con una pequeña, bueno, no tan pequeña, con una fuerza de 0,8 kilonewtons, en el émbolo 2, la fuerza que experimenta de salida es de 16 kilonewtons, ¿no? Es de 16 kilonewtons. En este caso, obtendríamos la alternativa B. Hay que recordarles de que sí, acá hemos aplicado o directamente hemos aplicado la fórmula porque las medidas o las magnitudes así nos permitían, ya que el área estaba representado en la misma unidad, metros cuadrados. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera sido ese el caso? Bueno, habría que hacer una conversión, porque esta nos pueden dar en centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, y hay que hacer una conversión previa para no errar en el cálculo. En este caso nos dicen que del gráfico, acá está el gráfico, se tiene una prensa hidráulica cuyas áreas de superficie de sus émbolos, como nos dice en el caso anterior, están en relación de 2 a 60. ¿Qué fuerza se debe aplicar para levantar un auto? O sea, la mínima fuerza para poder levantar ese auto, que tiene un peso de 600 newtons. Bien,
Si bien es cierto la fórmula, aquí tenemos, vamos a acomodar mejor, ahí está. Acá tenemos el área, acá tendría pues el área 1, acá tendría el área 2, correcto. Y acá se estaría ejerciendo una fuerza que sería la fuerza 2. Y acá tendría una fuerza 1. Sabemos por fórmula que fuerza 1 entre el área 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Pero no nos dan las medidas de las áreas, solamente nos dan que esta fuerza 2, ¿no? Nos dan que la fuerza 2 es de 600 newtons y queremos levantar. Pero sí nos dicen que la relación de esas dos áreas ya es un tema netamente matemático. O sea, la relación son como 2 es a 60. Entonces, área 1 entre el área 2 está en relación como 2 es a 60. Este dato es muy importante porque nos va a ayudar a calcular la fuerza 1. Si bien es cierto, acá nos piden calcular la fuerza 1, voy despejando, obtendría fuerza 1 es igual a fuerza 2 multiplicado por área 1 dividido entre el área 2. ¿De dónde sale esto? Pues acá fuerza 1 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y para acomodarlo, para que usted lo visualice mejor, voy a tener acá área 1 entre área 2. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces fuerza 1 es igual a, la fuerza 2 es 600 newtons. Área 1 entre área 2, ya tenemos este equivalente a matemática, que es 2 entre 60, porque nos dan el dato que esto es así. Y acá simplificamos, en este caso vamos a eliminar un 0 con otro color. Ahí está. Eliminamos un 0, 0 que da 60. Extraemos la mitad de 2, 1, la mitad de 6 es 3. Ahora vamos a extraer tercia, tercia de 3 es 1, tercia de 60 es 20. Por lo tanto, la fuerza 1 que obtenemos es 20 por 1, 20 newtons. Quiere decir que la mínima fuerza que se necesita donde se está aplicando la fuerza en el émbolo 1 del superficie, área 1, es de 20 newtons. La alternativa, en este caso, la alternativa B. Hemos llegado a la parte final de la resolución de los ejercicios. Quedaría pendiente usted suba la tarea de la unidad 8 a la plataforma Blackboard y también rinda el examen de esta unidad.